Hola a todos. Hoy vamos a enfrentarnos a un enemigo que seguro que conocemos bien, el caos de los datos. Vamos a ver cómo podemos domar a ese monstruo y transformar un completo desorden en algo lógico, eficiente y sobre todo útil. La clave, como veremos, está en un buen diseño desde el principio. Y bueno, empecemos con la pregunta del millón, la que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Por qué se lía todo tanto? ¿Cómo es posible que una simple tabla acabe convertida en un laberinto del que no hay quien saque nada en claro? Entender la raíz de este problema es sin duda el primer paso para poder solucionarlo. Los síntomas de que nuestros datos se han convertido en un monstruo son bastante fáciles de detectar. A ver, ¿a quién no le ha pasado tener que cambiar el nombre de un cliente y darse cuenta de que tiene que hacerlo en 50 sitios diferentes? Eso es la redundancia. O peor, lo que llamamos anomalías. Que no puedas dar de alta a un proveedor nuevo si todavía no te ha hecho un pedido. ¿No tiene sentido? O que al borrar la única factura de un cliente te cargues al cliente entero. Estos problemas no es que solo molesten, es que al final te dejan con unos datos en los que sencillamente no se puede confiar. Entonces, ¿cómo empezamos a poner orden? Pues a ver, nadie empezaría a construir una casa sin tener unos planos, ¿verdad? Sería una locura. En el mundo de los datos, nuestro plano es lo que se conoce como el modelo entidad-relación. Es ese primer paso fundamental para visualizar la estructura antes de escribir ni una sola línea de código. Este plano, el diagrama entidad-relación, es lo que nos ayuda a entender las conexiones. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de un lío monumental, la relación muchos a muchos. Piénsalo, varios autores pueden escribir varios libros. Si intentamos meter toda esa información en una única tabla, el caos está garantizado. Necesitamos una forma mucho más inteligente de organizarlo. Y aquí está la magia de tener un buen plano. En lugar de una tabla caótica, la solución es crear tres. Una para los autores, otra para los libros y una tercera, una tabla intermedia, que hace de puente entre las dos. Fijaos en las claves. Cada autor y cada libro tienen un DNI, un identificador único, que es su clave primaria, la famosa PK. Y en la tabla del medio usamos esos mismos identificadores, pero como claves foráneas o FK, para crear el vínculo. Así, de esta forma tan elegante, es como se domina la complejidad. Vale, ya tenemos una estructura base. Ahora toca arremangarse y hacer limpieza. Y aquí es donde entra en juego la normalización. Que no nos asuste el nombre, ¿eh? No es más que un proceso, paso a paso, para ordenar nuestras tablas y eliminar de raíz todos esos problemas de los que hablábamos antes. Pero antes de ponernos a limpiar, necesitamos entender nuestra herramienta principal, la dependencia funcional. Suena muy técnico, lo sé, pero la idea es increíblemente simple. Significa que si conoces el dato A, sabes con un 100% de certeza cuál es el dato B. Por ejemplo, si te digo un DNI, solo puede corresponder a una persona. El nombre de esa persona depende funcionalmente del DNI. Esta regla tan simple es la base de toda la organización de datos. Y aquí lo vemos en acción, clarísimo. Si sabemos que la matrícula es la 001, sabemos que el nombre es Juan. No hay duda, no puede ser otro. Por lo tanto, el nombre depende de la matrícula. Y lo mismo pasa con el curso. Si el curso es física, el profesor es el señor Pérez. El profesor depende del curso. Es así de sencillo. Venga, empezamos la limpieza. Nivel 1. La primera forma normal. Esta es la regla más básica, la más fundamental de todas. Si no se cumple esto, es que todo lo demás se va a desmoronar. Mirad esto. Este es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Fijaos en la columna Asignaturas. En una sola celda tenemos metida una lista de varios códigos. Es como si en un zapatero, en lugar de un par de zapatos por caja, metemos 3 pares distintos y en la etiqueta ponemos zapatos. Imposible de gestionar. ¿Cómo buscas algo ahí? Así que la regla, el punto crucial de la primera forma normal, es este. Cada celda, cada casilla de la tabla debe contener un único valor. Un dato por celda. Se acabó. Nada de listas ni de conjuntos. Los valores tienen que ser atómicos, o sea, indivisibles. Y la solución es de una lógica aplastante. Separamos la información en 2 tablas. Una, la de profes, que guarda solo la información del profesor, y otra tabla, profe-asignaturas, que relaciona a cada profesor con cada una de sus asignaturas. Pero ojo, una por fila. Ahora sí, cada celda, un solo valor. Problema resuelto. Perfecto, superado el nivel 1. Ahora pasamos al nivel 2, la segunda forma normal. Esta regla se ocupa de un problema un poquito más sutil, uno que aparece cuando para identificar una fila de forma única necesitamos más de una columna, lo que se llama una clave compuesta. A ver, miremos la tabla de asignaturas. Para saber qué profesor da qué materia, la clave está formada por 2 partes, el ID profe y la asignatura. Pero, ¿dónde está el problema? Pues que el nombre del profesor, Juan, se repite una y otra vez.
Y esto pasa porque su nombre solo depende de su ID, no tiene nada que ver con la asignatura que da, y esto nos obliga a repetir su nombre, creando redundancia. La regla de la segunda forma normal es muy clara. Primero, la tabla tiene que estar en primera forma normal, eso por supuesto. Y segundo, y aquí está la clave, cada columna que no sea parte de la clave principal debe depender de la clave completa, no solo de un trocito. Cada dato tiene que contar la historia entera, no solo un capítulo. Y la solución, una vez más, es separar. Dejamos la tabla Profes con la información única de cada profesor, donde el nombre Juan aparece una sola vez, como debe ser. Y la tabla Profe-asignaturas se queda solo con lo que tiene que tener, la relación entre un profesor y una asignatura. Cero redundancia. Perfecto. Y llegamos al último nivel de nuestra gran limpieza. La tercera forma normal. Aquí el objetivo es eliminar las dependencias indirectas, esas dependencias por carambola que nos ensucian el diseño. Mirad esta tabla de facturas. La clave principal es el número de factura. De ese número depende el código del cliente. Y del código del cliente, a su vez, depende el nombre del cliente. ¿Vemos la cadena? Es un efecto dominó. El problema es que el nombre del cliente no tiene nada que ver directamente con la factura, sino con el propio cliente. Y si ese cliente cambia de nombre, tendríamos que ir buscando en todas sus facturas para actualizarlo. Un lío. Pues la regla de la tercera forma normal ataca este problema de raíz. Para empezar, la tabla debe estar en 2FN. Y además, no puede haber dependencias entre atributos que no son parte de la clave. Dicho de otra forma, se acabaron los intermediarios. Todos los caminos tienen que llevar directamente a la clave primaria, sin desvíos. La solución, que a estas alturas ya la podemos intuir, ¿verdad? Pues sí, dividir. Creamos una tabla clientes, donde cada cliente existe una sola vez, con su código y su nombre. Y en la tabla facturas simplemente hacemos una referencia a ese cliente por su código. Y ya está. Limpio, robusto y sin dependencias raras. Muy bien, ya hemos aprendido todas las reglas para tener una estructura de datos perfecta, impecable. Pero ahora viene el giro de guión, porque a veces los que más saben de esto deciden romper estas reglas a propósito. Vamos a ver por qué alguien querría introducir un poquito de desorden controlado. Este proceso se llama desnormalización. Y ojo, no es una chapuza ni un error, es una decisión 100% deliberada. Consiste en reintroducir un poco de esa redundancia que tanto nos hemos esforzado en quitar por una sola razón, la velocidad. Imagina un informe que se consulta miles de veces al día. Pues a lo mejor, en lugar de tener que unir 10 tablas cada vez, es más rápido tener una tabla grande, un poco redundante, pero que te dé la información al instante. Es una optimización, no un fallo. Y aquí vemos el intercambio, el trueque, de forma muy clara. La normalización nos da un diseño ideal casi perfecto, sin riesgo de que los datos se vuelvan inconsistentes. Pero claro, puede que para una consulta necesitemos unir muchas tablas pequeñas, y eso puede ralentizar las lecturas. La desnormalización, por otro lado, sacrifica esa pureza a cambio de una velocidad de lectura brutal, pero introduce el riesgo de que los datos acaben siendo inconsistentes si no se gestiona con muchísimo cuidado. Y esto nos deja con la pregunta final, la gran tensión que está en el corazón de casi cualquier diseño de bases de datos. ¿Qué es más importante? ¿La organización perfecta y la integridad total de los datos o la velocidad pura y dura para acceder a ellos? La respuesta, como casi siempre en este mundo, es depende. Y encontrar ese equilibrio justo para cada caso es sin duda el verdadero arte de este oficio.